Digamos que podemos definir al subconsciente como todos aquellos procesos de procesamiento de la información a los que no tenemos acceso introspectivamente. Entonces, es verdad que nacemos con un cerebro que es obsoleto para la sociedad de hoy, y si no intervenimos y lo educamos y ayudamos a que se desarrolle correctamente para sobrevivir en estos ambientes, es un cerebro que no podría sobrevivir en este ambiente. Vos querés adquirir un hábito de hacer algo, un cierto comportamiento, primero tenés que adquirirlo con esfuerzo. Una vez que lo adquiriste con esfuerzo, lo automatizaste y ya lo haces sin esfuerzo. Nos puedes guiar a romper un mal hábito. Realmente el sufrimiento y las adicciones o el comportamiento que no querés tener tiene que ver con esa incapacidad de respirar profundo y mirarte a vos mismo y mirar un poco en largo plazo. La dopamina está asociada más a los comportamientos impulsivos o cosas que hacemos por placer sin reflexionar mucho. Nos genera placer, pero uno también tiene la capacidad de darse cuenta que el placer inmediato no es lo más importante. Y creo que a medida que pasan los años uno valora más la calma, la paz, la tranquilidad, que no tiene que ver tanto con la dopamina. Y muchas más de las decisiones que nosotros pensamos son tomadas por razones inconscientes que desconocemos, muchas veces emocionales. Somos muy malos a la hora de evaluarnos a nosotros mismos, nuestros comportamientos y nuestras decisiones. La razón muchas veces sirve no para decidir qué vamos a hacer, sino para justificar lo que ya decidimos hacer. Y es probable que durante la evolución así haya evolucionado también la razón, como una forma de convencer a los demás de decisiones que ya tomamos. Sí, se suele hablar de 3 hábitos, componentes, como lo quieras llamar. Uno es el salud, ejercicio físico y buena alimentación. Segundo componente fundamental es el aprendizaje, el esfuerzo cognitivo. El diablo sale por diablo, pero más sale por viejo. Las personas grandes ya después de muchos años empiezan a tener una mejor claridad de por qué decían las cosas que decían. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Andrés Reisnick. Andrés es un neurocientífico experto en todo lo que son las tomas de decisiones y también es creador de contenido. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo funcionan los neurotransmisores en nuestro cerebro, incluyendo la dopamina y la serotonina. De ahí pasamos a conversar acerca de cómo nuestro cerebro toma decisiones y cómo podemos mejorarlo. Y de ahí entramos a detalle acerca de cómo se forman los hábitos y cómo podemos eliminar los malos hábitos según la ciencia. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo funciona la atención dispersa, también conocida como el TDAH, y cómo podemos combatirlo. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas de todas las joyas que Andrés nos comparte durante esta conversación. Realmente van a poder ponerlo en práctica porque lo explica como en peras y en manzanas. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque hemos traído muchísimos expertos que hemos tenido conversaciones en Buenos Aires, Madrid, Ciudad de México y también próximamente Barcelona. Si no están suscritos, se van a perder cada una de ellas. Así que con eso le damos la bienvenida a Andrés. Hola Andrés, ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? ¿todo bien tú? Bienvenido a Creadores. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Mira, arranquemos esta entrevista primero entendiendo un poco de quién eres tú, cómo describirías tú a lo que te dedicas. Difícil describir lo que hago, pero básicamente hago comunicación de la ciencia, docencia e investigación. Soy doctor en física y tengo 48 años y en los últimos 15 me dediqué al estudio de la ciencia del comportamiento y la neurociencia. ¿Por qué te dedicas a esto? O sea, creo que más te apasiona. Bueno, porque me apasiona. Desde que tengo memoria, desde que soy chiquito, yo prefería ver documentales a ver dibujitos animados. Entonces, todo lo que tenga que ver con conocer el mundo, conocer las cosas, me produce un placer enorme. Y entonces, poder vivir de lo que me encanta y poder despertarme todos los días pensando que lo que voy a hacer está buenísimo y que tiene que ver con compartir ideas, eh, es lo que siempre busqué desde chico, de hecho, y- y no me imagino haciendo otra cosa. No, Ujú. no veo cómo podría yo ser feliz viviendo de hacer otra cosa, porque esto es lo que me encanta. Entendiendo un poco el cerebro, porque es una de las cosas que nos ayudas a comprender con los estudios que haces. Sí. Primero, es algo complicado porque quiero que las personas y también yo entender cómo ves tú el lado que funciona el cerebro, la conciencia y el subconsciente. Bueno, la relación entre cerebro y conciencia no está para nada clara, ese es un gran debate sobre Ujú. cómo el cerebro genera la conciencia y qué cerebros tienen conciencia, porque existen animales no humanos también que pueden tener conciencia, y existen inteligencias artificiales que están hechas no de neuronas, sino de silicio, pero no deja de ser, nuestro cerebro no deja de ser una computadora húmeda, entonces no se sabe del todo bien qué cuerpos del universo, qué procesadores de información en el universo, que sospechamos que tiene que ver con eso, tienen conciencia y cuáles no, y no hay una respuesta clara de qué depende la conciencia. Suponemos que tiene que ver con la complejidad y suponemos que tiene que ver
no con la capacidad de reflexión o de razonamiento, o con la inteligencia o el lenguaje, sino con la capacidad de experimentar cosas, de sentir cosas, ¿no? Y por eso Ujú, sospechamos que muchos animales, aunque no tienen lenguaje, tienen conciencia y pueden sufrir. De hecho, el hecho de que puedan sufrir es lo más importante desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de que nos interesa para poder legislar, ¿no? ¿Qué cuerpos del universo son objeto del derecho y qué cuerpos del universo son sujeto del derecho? ujú, Porque pueden sufrir. Entonces, lo que define a un sujeto del derecho es que tiene intereses y si puede sufrir, tiene un interés básico que es el de no sufrir. ujú. La pregunta sobre el subconsciente es más complicada, es más compleja, se define de diferentes formas. Digamos que podemos definir al subconsciente como todos aquellos procesos de información, de procesamiento de la información, eh, a los que no tenemos acceso introspectivamente. Yo puedo introspectivamente tratar de acordarme, por ejemplo, qué almorcé hoy. Entonces, eso es algo que hice conscientemente, a lo que presté atención y conozco. Pero por ahora, ¿cómo es que estas palabras están saliendo de mi boca? Yo no tengo ni idea cuál es el algoritmo que lo... Yo no sé cuál es la próxima palabra que va a salir de mi boca. Sé que tengo una idea que quiero comunicar, pero yo no sabía que esta iba a ser la próxima palabra, ni esta la próxima, ni esta la próxima, ni esta la próxima. De alguna forma, eso funciona muy bien y no tengo idea cómo funciona. Hay un sistema de comunicación de información, que es el lenguaje, que toma ideas que uno tiene y a través de sonidos que salen de mi boca y que vos podés interpretar, logra de alguna forma crear tu mismo patrón mi mismo patrón de actividad neuronal que representa mi idea en tu cerebro. Lo que es casi milagroso. Y todo eso depende de un montón de procesos a los que no tenés acceso introspectivamente. No puedes mirar hacia adentro y a ver cómo lo hago, cómo genero, cómo sabe mi cerebro que la raíz de esta palabra es esta y que le tengo que agregar este sufijo para que el verbo sea en plural de la segunda persona en el futuro. Eh, no sabes cómo tu cerebro hace eso. Entonces, esos serían los procesos inconscientes, subconscientes, depende. Hay diferentes definiciones, hay ciertas definiciones que diferencian inconsciente de subconsciente, pero creo que como primera aproximación podemos decir que existen los procesos conscientes a los cuales tenemos acceso introspectivo y podemos reportar. En ese sentido, la conciencia es sinónimo de reportabilidad. Vos sos consciente de aquello que podés reportar y lo inconsciente son todos aquellos procesos que ocurren en tu cerebro, procesos donde la información es manipulada de determinada forma y a los que no tenés acceso introspectivo. Buenísimo. Ahora, para entender un poco cómo ha ido evolucionando nuestro cerebro, porque se habla igual mucho de que no tenemos un cerebro listo para el siglo XXI. ¿Tú lo crees, no lo crees? Y si nos podrías explicar igual cómo ha ido evolucionando esto. Sí, no, es verdad que nuestro cerebro tiene ciertos instintos innatos que tienen que ver con las sociedades y los ambientes en los cuales evolucionamos, que son muy diferentes a los de hoy. Ujú, El ser humano tiene sobre el planeta Tierra, en su genética actual, unos 200.000 años, se calcula, y por ejemplo, la lectura y la escritura es algo muy moderno, tiene 5.000, 10.000 años, 15.000 en algunos, pero la lectura tal como la conocemos nosotros es algo muy moderno. Nuestro cerebro, nuestra genética y nuestro cerebro, por lo tanto, innato, porque el cerebro tiene una complejidad innata muy grande y quien orienta esa formación de esa complejidad son los genes. Entonces, vos no, ese tipo de complejidad del cerebro innata eh, está diseñada para poder sobrevivir en ambientes que ya no existen. Pero el cerebro también es terriblemente plástico. Entonces el cerebro, milagrosamente, hubo algo en la evolución que hizo que el cerebro, si bien tiene una estructura innata, tenga una capacidad enorme de plasticidad y entonces de adaptarse a las diferentes sociedades. Entonces es verdad que nacemos con un cerebro que es obsoleto para la sociedad de hoy y si no intervenimos y lo educamos y ayudamos a que se desarrolle correctamente para sobrevivir en estos ambientes, es un cerebro que no podría sobrevivir en este ambiente. Por ejemplo, una persona si no la alfabetizás, el lenguaje hablado es un ujú, instinto, por ejemplo. Eso es algo claro, eso es una diferencia clara. El lenguaje hablado, el ser humano está diseñado genéticamente, su cerebro de nacimiento, para en condiciones típicas de desarrollo ujú. adquirir un lenguaje hablado. No requiere instrucción formal, vos no tenés que ir a la escuela para aprender a hablar. Tanto es un instinto que chicos sordomudos de nacimiento, en condiciones de vulnerabilidad, que no son, por lo tanto, enseñados explícitamente, no son introducidos explícitamente a un lenguaje de señas, esos chicos los inventan entre ellos. Un lenguaje de señas con toda la complejidad gramatical de nuestro propio lenguaje. Tanto es un instinto el lenguaje hablado que si no te lo enseñan explícitamente, vos lo inventás con tus compañeritos cuando sos chico.
En cambio, la lectoescritura no. La lectoescritura requiere educación formal, requiere que te enseñen explícitamente durante años, y por eso nos escolarizamos, cómo aprender a leer y escribir. Y sin leer y escribir, en las sociedades de hoy estás en una enorme, no estás preparado para la sociedad de hoy, estás en una enorme desventaja. Vos Ujú. te tiro acá en la ciudad, sos analfabeto y vas a vivir mucho peor de lo que podrías vivir si te alfabetizaras. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo nuestro cerebro, si lo dejas que se desarrolle en condiciones típicas, va a adquirir algunas capacidades como la del habla, pero muchas que son fundamentales en las sociedades de hoy, como la lectoescritura, la alfabetización, no va a poder adquirir esas capacidades, sino que tenés que tener instrucción formal. Entonces tenemos que prepararnos para adquirir para poder sobrevivir en esos ambientes de hoy. Entonces, en un sentido, sí, nuestro cerebro es obsoleto, porque en condiciones típicas de desarrollo no aprende todo lo que tiene que aprender para poder sobrevivir en estas sociedades, pero en otro sentido no es obsoleto porque es extremadamente plástico, y esa plasticidad es la que te permite aprender las habilidades complejas necesarias al día de hoy. De hecho, la alfabetización depende de la construcción de rutas neuronales microscópicas que, gracias a la plasticidad, se forman entre diferentes partes del cerebro. Por lo tanto, ¿estamos preparados para alfabetizarnos? No en condiciones típicas de desarrollo, pero sí tenemos un cerebro preparado para cuando nos enseñan cómo funciona la lectoescritura, poder aprenderla, porque nuestro cerebro es muy plástico. Ahora, yendo a este tema de nuevamente, manteniéndonos en la línea de conciencia, no conciencia, o sea, el subconsciente, eh, específicamente con los hábitos, que es algo que muchas personas, igual con ese tema de la neuroplasticidad, lo correlacionan mucho, ¿no? De que Sí, pueden programar nuevos hábitos, como también sí, desprogramar, no sé si será el término correcto, sí. pero cuando hablamos de esto, ¿esto sucede en un proceso 100% consciente o puede haber igual hábitos subconscientes? Eh, O sea, ciertas reacciones o comportamientos que van a ser subconscientes. sí, sí, hay reacciones que vos no sabés que vas a tener, ¿no? Y en ese sentido son subconscientes, ¿no? No sos consciente de que esa es la reacción que vas a tener cuando te pase eso. Eh, pero a ver, los hábitos se pueden adquirir, sí, los puedes entrenar para adquirir un hábito, y un hábito es hacer algo que tenés que hacer siempre, pero que no se lleve esfuerzo, no tenés que pensarlo y decirlo otro día. Va, lavarte los dientes, listo, ya no tenés que pensarlo. Era un esfuerzo, es un esfuerzo, sí, pero ni te lo preguntás, vas y lo haces. Ujú, Entonces adquirís el hábito de tener ciertos comportamientos, y podés vos hacerlo a conciencia, o ujú, hay ciertos hábitos que es verdad que te salen más, si se quiere, instintivamente, pero que muchas veces tenés que tratar de romper. Ejemplo, el ujú, hábito, no sé, de comer mal. Instintivamente vos te comerías todo el azúcar y las harinas del mundo, porque son ricos, porque tu cerebro está medio diseñado para que te guste el azúcar y la harina. Tenés que como tratar de desaprender eso para que ese hábito de cada vez que ves algo muy rico, hecho con mucha azúcar, mucha harina, querer comerlo, ujú. ¿no? Entonces, hay las dos cosas, me parece que va por ahí. Hablemos de este proceso que ocurre en el cerebro, o sea, cómo se va formando un hábito, o sea, qué está pasando en nuestro cerebro para formarse un hábito y es el mismo proceso que uno, o sea, que un mal hábito. Probablemente no, probablemente el buen hábito requiere esfuerzo, y eso requiere la construcción de rutas neuronales. Y esas rutas neuronales se forman porque te concentras y te focalizás. Cuando vos querés aprender algo, necesitas focalizarte y concentrarte, si no, no hay aprendizaje. Sin atención no hay aprendizaje. Nada que no pase por tu atención queda en tu memoria. Y el aprendizaje es memoria, sea procedural o muscular, digamos, o sea de hechos, de Ujú, episodios o de significados. Es la memoria llamada memoria semántica, ¿no? ujú. Eh, ¿A qué venía esto? ¿Qué me habías preguntado? Sí, es el mismo proceso o sea, los malos hábitos. Ah, entonces, claro, entonces los buenos hábitos requieren la construcción de rutas neuronales, y para eso necesitas disparar ciertos procesos bioquímicos que se disparan cuando prestas atención. Se te dilatan las pupilas, se activa la corteza prefrontal, se te paraliza el sistema motor. Ocurre una serie de cosas en tu organismo que permiten la formación de esas rutas neuronales, que son las que van a permitir ese hábito. No hacerlo sin esfuerzo. No sé, lavarte los dientes. Para lavarme los dientes necesito aprender a lavarme los dientes. Para aprender a lavarme los dientes necesito crear rutas neuronales. Y una vez que aprendí a hacerlo, lo puedo hacer con mucho menos esfuerzo. Como cuando aprendiste a manejar. Al principio costaba un montón a manejar bien, tenés que concentrarte en la palanca de cambio, en el volante, en las luz de giro, qué sé yo. Y hoy en día te subís al auto y vas a donde tenés que ir sin ningún esfuerzo, sin prestar ni siquiera atención, porque lo automatizaste. Ujú, Entonces, cuando vos querés adquirir un hábito de hacer algo, un cierto comportamiento, primero tenés que adquirirlo con esfuerzo. Una vez que lo adquiriste con esfuerzo, lo automatizaste y ya lo haces sin esfuerzo. En cambio,
si vos ya adquirís un hábito y querés deshacer ese hábito, eh, tenés que hacerlo a conciencia, pero ahí ya no depende tanto de la formación de rutas neuronales porque simplemente tenés que no utilizar ciertas rutas neuronales que ya están formadas, ¿no? Tipo, me quiero dejar de lavar los dientes, que ojalá que no pase, pero ponele, no es que esas rutas neuronales van a dejar de existir. O si vos dejás de manejar, un día, por, no sé, te sacan la licencia de conducir y dejás de manejar, entonces ya el hábito de manejar no lo tenés. Pero puedo saber cuando empieza a manejar 30 años después te va a resultar mucho más fácil, como andar en bicicleta, ¿no? Ujú, ¿Eso por qué? Porque las rutas neurales que formaste para poder automatizar ese comportamiento no es que se deshacen, se desintegran o dejan de existir, sino que las dejas de usar. Entonces creo que el abandonar un hábito tiene que ver más con un hábito adquirido, ¿no? Tiene que ver más con dejar de utilizar ciertas rutas que con el tiempo pueden irse un poco debilitando, pero no se debilitan de todo. De hecho, eso se ve en la memoria que tenés cuando volvés a practicarlo. Y pues están los hábitos, no los aprendidos durante la vida que querés dejar de hacer, sino los más instintivos. ujú. Y esos hábitos más instintivos, sí, de repente hay que hacer más esfuerzo y crear nuevas rutas neuronales para dejar de tener esos hábitos. Ejemplo, como hábito, si vos me provocás, yo te voy a querer cagar a trompadas. Bueno, Ujú, acá decimos argentina, eso, te voy a querer pegar, te voy a poner mm, violento. Yo, como soy una persona civilizada, sé que eso no corresponde en esta sociedad. Que lo que tengo que hacer es tratar de hablarte, de que cambies de opinión, y si no, alejarme de vos, ¿listo? No me voy a andar peleando. Yo jamás en mi vida me peleé, no me parece que no tiene ningún sentido la violencia física de ningún tipo, en ningún momento. Entonces, ahora, que me sale la gana dentro de matarte, me sale. Sí, sí, vos me ujú, haces una maldad y me dan ganas de cagarte a trompadas, de pegarte una piña. Pero respiro profundo, aprendí que no tengo que hacerlo y hago otra cosa. Y eso, el aprender que tengo que hacerlo y hacer otra cosa, tiene que ver con rutas neuronales que formé en mi aprendizaje, en mi formación, en mi crianza. Entonces, en ese sentido, sí, el deshacer el hábito más instintivo de querer pegarle a alguien que se porta mal con vos, requiere, sí, formación de rutas neuronales nuevas, ¿no? Entonces, ujú. como que hay un poco de todo, depende cuán instintivo es el hábito, cuánto ese hábito tuviste que forzarlo para adquirirlo, y dependiendo de eso, el abandonar ese hábito también va a tener diferentes procesos. Puede ser que abandonar un hábito requiera la formación de nuevas rutas neuronales, o puede ser que abandonar un hábito requiera simplemente dejar de utilizar rutas neuronales que ya se han formado. Ujú. Vamos a hacer doble clic en ambos. Bien. Primero, en deshacer malos hábitos. Acá nuestra audiencia en general tiene esta duda porque tiene malos hábitos y te puede decir desde ver pornografía, por ejemplo, o ser adictos a ciertos estimulantes, drogas, alcohol. Quieren deshacer esos tipos de hábitos, pueden mejorar y superar su vida. Es un tipo de desarrollo personal. Entonces, cuando hablamos de algo por ese lado, no tanto quizás más responsivo, sino más responsivo hacia el lado de gestionar su estrés, quizás lo llevan por ese Sí, lado, pero como una adicción. no saben cómo salir de ese tipo de adicción. Entonces, ¿cómo podemos romperlo? Y este mismo proceso de romper un hábito quizás igual genera un tipo de ansiedad Sí. en este mismo proceso. Entonces, ¿cómo nos puedes guiar a romper un mal hábito? Mira, antes que nada, a mí siempre me gusta aclarar en este tipo Ujú, de entrevistas, cuando son temas clínicos, que si tenés un problema clínico o un trastorno, lo busques ayuda profesional. Yo no tengo un ujú, título habilitante de psicólogo ni de psiquiatra y tal vez lo que si estás clínicamente deprimido, necesitas ayuda profesional. Necesitas un psiquiatra, un psicólogo que te ujú, ayude. Sacando estos casos más en la vida de cada uno, que tenés un hábito que no te gusta tanto, más un poco más de lo que te exacto. gustaría, No en esas situaciones. extremos, pero... Claro, en ujú, extremos, en la vida de ujú, cada, sí, cómo cambiarlo. Bueno, ahí yo creo que hay diferentes estrategias que pueden servir. Muchas vienen de la terapia cognitiva conductual y que tiene que ver con ir deshaciéndolo de a poquito. Cada día un poquito menos, o también en el gimnasio también caes un poquito menos. Después yo diría que hay una, un gran paraguas que tiene que ver con el manejo emocional que tienes que tener de esas situaciones y lo que la palabra mindfulness se ha bastardeado un poco, pero me gusta el concepto de que vos tenés que mirarte a vos mismo, tenés que tener ese hábito de respirar profundo y mirar, observar tus propios procesos mentales. Y de la observación de esos procesos mentales poder tratar de llevar tu mente a lugares más sanos. Realmente el sufrimiento y las adicciones o el comportamiento que no querés tener tiene que ver con esa incapacidad de respirar profundo y mirarte a vos mismo y mirar un poco en largo plazo. En ese sentido, existen tres tipos de meditaciones que me parecen interesantes para el manejo emocional. Una tiene que ver con la que en la India que le llaman la meditación vipassana, en la tradición budista, que es más la capacidad de estar presente en el aquí y ahora. ujú, El sufrimiento, en general, la ansiedad, el miedo, vienen de que tu mente se va al futuro o al pasado. Está especulando sobre el futuro o reviviendo el pasado, con mucha
y con mucha ansiedad y bronca. Eso activa mucho el sistema límbico, particularmente activa muchas estructuras cerebrales como la amígdala, que son como un detector de miedo y de peligro, que te hacen subir los niveles de cortisol y adrenalina y te dejan en ese estado, que es un estado que no te gusta estar, que es un estado feo, no es un estado de paz, de amor, de compasión. Eh, Creo que este tipo de meditación te permiten un poco hacer que tu mente, cuando detectas que tu mente se va a esos estados, volverla al presente, para no estar rumiando mucho tiempo. Si te alguien te hace algo malo, es inevitable que pienses en eso y que ya lo quieres matar. Pero hay una diferencia sustancial entre estar 15 segundos. Bueno, el otro día un amigo me hizo algo que yo considero algo malo. Yo podía estar 15 segundos pensando en eso y después pasar a las cosas hermosas que tengo en mi vida, o podía estarlo pensando una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y al día siguiente me levanto y lo pienso de nuevo, y lo pienso de nuevo, lo quiero matar, no sé qué. Uno aprende a manejar eso. Creo que eso se entrena como los músculos. Yo he entrenado mucho a lo largo de mi vida porque yo era muy de quedarme muy obsesivamente pensando en alguien que me hizo algo mal, como no podía sacarme eso de la cabeza. Y hoy en día, gracias a mi entrenamiento, el mindfulness o este tipo de técnicas, cuando me cuenta que me está pasando eso, respiro profundo y empiezo a llevar mi mente hacia un lugar más tranquilo al que la quiero llevar. A mí en particular, más que la meditación vipassana, me gusta mucho el segundo tipo de meditación, que es la que se llama Loving Kindness, que tiene que ver con llevar tu mente no al aquí y ahora, sino a un estado donde te sentís muy amado y querido. Me sirve mucho eso. Cuando estoy con bronca, si me siento que me han hecho algo mal o tengo miedo por algo que puede pasar, evoco en mi mente personas y momentos de mucho amor y mucho cuidado y mucho respeto, y llevar la mente hacia ellos, hacia esas personas, pensar en ellas, traerlas a mi mente, me calma muchísimo. Entonces pienso que es la otra forma. Una es el loving kindness, la otra es la vipassana. Una tiene que ver con estar en el presente, otra tiene que ver con ir a un estado de compasión, de amor, de tranquilidad, al que podés llevar tu mente. Pero es como un músculo. O sea, yo te digo esto, lo tratás de hacer una vez, Ujú. llevas tu mente, dice, bueno, a ver, voy a pensar en alguien que quiero mucho, mi hijo o mi mamá, no sé, alguien que vos sepas, que pensar en esa persona y pensar en los momentos de mucho amor que tuviste con esa persona. Cuando tu mente está yendo a un lugar muy feo, muy oscuro, pensar en esa persona y pensar el amor que se tienen y cómo se cuidan y cómo van a estar juntos siempre que se Ujú. necesiten. Y eso te va a durar 2 o 3 segundos y tu mente se va a ir de nuevo a pensar las cosas feas. Entonces las primeras veces te dura 2 o 3 segundos, pero después con el entrenamiento lográs que sea lo contrario, que te dure 2 o 3 segundos la bronca y puedas respirar profundo y llevar tu mente a un espacio de paz y tranquilidad y mucho amor que te dura durante todo el día después. Y ya tu mente no se va escapando de esos lugares feos en los que no querés estar. Entonces está el tema de la meditación, tanto la meditación vipassana como la meditación loving kindness. Y por último, hay una meditación que tiene más que ver con algo que se llama yoga nidra, tiene que ver con cerrar los ojos, y es más la relajación que otra cosa. Ir recorriendo tu cuerpo y relajando. Te concentras primero en los músculos de la cara, después en los músculos del brazo derecho, después del brazo izquierdo, y vas recorriendo tu cuerpo y lo vas relajando. También hoy en día se puso muy de moda por Huberman el Non-Sleep Deep Rest, que es un Ujú. poco eso, es como pero es la vieja, el viejo Yoga Nidra llevado al laboratorio, hecho protocolo, medido y visto cómo que bajan los niveles de cortisol. Entonces también lo que estás es relajar, creo que ese tipo de ejercicios también te lleva a la relajación. Entonces por un lado esto, todo el tema de la meditación para el manejo emocional, ¿no? Después está todo el tema del deporte, ejercicio físico, que acá, bueno, yo supongo que tu público ya lo sabe, no Ujú. sé cuántas veces hay que repetirlo, ya lo sabemos. O sea, lo mejor para el manejo emocional es ser una persona que se cuida su cuerpo, que hace ejercicio físico. Es muy difícil que una persona esté mal anímicamente si está bien físicamente, si se siente contento con su cuerpo, si entrena, si va al gimnasio. Eso hace que duermas bien, que es otro componente fundamental del manejo emocional. Entonces acá estoy sacando un poco toda esa parte porque supongo que ya lo saben, tampoco Ujú. hace falta eh, aclararlo demasiado. Todos saben que el ejercicio físico y el buen dormir están ligados y que son fundamentales para el manejo emocional. Y también y creo que es menos presente y hay que dar más el debate, el tema de cuál es el papel de la meditación en todo esto. Además, las terapias cognitivo-conductuales que pueden servir siempre a trabajar con un psicólogo profesional y que te ayuden en ese tipo de cosas. Y por último, algo muy novedoso y que yo creo que hay que explorar más y hay que ver cuánto puede servir o no, son las ahora tan en boga terapias asistidas por psicodélicos, que yo creo que eso puede servir mucho también, inclusive para el tema de adicciones, por ejemplo. Se ha visto que personas que son alcohólicas hace 30 años, de repente, después de una terapia asistida por psicodélicos, en poco tiempo, a veces en 1 o 2 noches, salen adelante y dejan su Ujú. adicción. Entonces yo diría que, grosso modo, tendría esas tres estrategias: terapias cognitivo-conductuales, después tengo que tener con meditación, mindfulness, y después otras cosas que tienen que ver más con cosas farmacológicas, incluyendo psicodélicos, para poder ver tu vida de otra perspectiva y darte cuenta que toda esa
cosa horrible que Ujú. tienes en la cabeza, en realidad está en tu cabeza y no está en ningún lado más, ¿no? Sí. Bueno, en unos minutos hacemos doble clic en este tema de los psicodélicos, es un tema que igual me encanta, especialmente el Bien, impacto que tiene en tu cerebro. sí. Eh, pero yendo nuevamente a esto, o sea, con estos ejercicios de visualización, mindfulness que vas aplicando, se habla mucho de que el cerebro no puede distinguir entre lo que está viviendo de verdad y también lo que estás visualizando. ¿Es verdad eso? Eh, bueno, depende en qué sentido, ¿no? Porque yo puedo imaginar un elefante y sé que lo estoy imaginando, y si es un elefante de verdad, sé que es de verdad. Entonces Ujú, depende mucho en qué sentido. Es verdad que vos muchas veces nos hacemos la película de cosas que pueden pasar que nunca van a pasar y a veces nos enroscamos. Pero eso yo diría que es más patológico, que lo natural es sí poder distinguir. Eh, entonces, nada, no sé bien. ¿Vos decís que se dice mucho que no podemos distinguir? claro, ¿En o qué sea, sentido? que le cuesta distinguir entre lo que es real Sí, versus lo que está igual en nuestra mente. O sea, por ejemplo, todo el escenario de sufrimiento que estamos causando, el sufrimiento puede estar causando, que estamos visualizando, ya sea pasado, ah, tal, en ese futuro, sentido sí, sí. Bueno, en ese sentido sí, pero supongo que lo tiene que tomas ser. real, biológicamente. O Sí, sea, sí, sí. las emociones y todo el lado biológico es como si fuera real. Bueno, sí, es que si vos imaginás mucho algo y te pones mucho en esa posición, te produce algo que, imagínate que vos, yo voy a llegar a mi casa y va a estar mi mujer acostada con otro tipo. Parecía algo bien, tipo, Ujú, no, me parte. Eh, ya el solo pensarlo ya me puso en una estación que me hace, "Ugh". Si lo ujú, pienso muchas veces, me estoy generando un cortisol, un estrés y una activación en el sistema límbico, las amígdalas, que va a ser parecido a lo que me pasaría si realmente lo viera. Entonces, en ese sentido, el cerebro no lo distingue. ujú, Porque lo imaginaste tanto, lo viste tan real en tu mente, estuviste tan seguro ujú. que ese era un sentido, el efecto en el cerebro, no tan diferente de lo que pasaría si lo ves de verdad, ¿no? En ese sentido puede ser que sí, que Ujú. sea verdad en ese sentido. Ahora, también hablando acerca de los hábitos, se habla mucho el rol de la dopamina, sistema de recompensa, del esfuerzo en esto. ¿Qué correlación hay? No, sí, porque el sistema dopaminérgico es el sistema motivacional, lo que te motiva a hacer cosas, ¿no? Cuando algo que te genera dopamina te motiva a hacerlo, a repetirlo, por eso un poco están. De hecho, es interesante que todas las adicciones, independientemente de que sea una adicción a una sustancia o al juego o a un comportamiento cualquiera, activa el mismo circuito de recompensa. Lo que te hace sentir bien es siempre la activación de ese circuito dopaminérgico, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido es verdad, lo que muchas veces lo que nos moviliza a los comportamientos tiene que ver con la motivación y la motivación tiene que ver con la dopamina. Entonces, eso es verdad. También es verdad que somos seres humanos y que podemos darnos cuenta que algo que nos va a generar placer ahora es mejor no hacerlo porque puedo tener un placer mayor más adelante o porque puedo no tener un placer mayor sino tener una felicidad mayor más adelante. Hay una frase que me gusta que es que la dopamina tiene que ver con el placer y la serotonina con la felicidad. Es un poco esquemático, no es tan así, pero un poco hay de eso. Y uno cuando dice la dopamina es placer y el placer es qué bueno esto, quiero más. Mientras que la felicidad no es qué bueno esto, quiero más. La felicidad es qué bueno esto, no necesito más. Y eso también nos puede impulsar a diferentes comportamientos. Entonces, como la dopamina está asociada más a los comportamientos impulsivos o cosas que hacemos por placer sin reflexionar mucho, nos genera placer, pero uno también tiene la capacidad de darse cuenta que el placer inmediato no es lo más importante. Y creo que a medida que pasan los años uno valora más la calma, la paz, la tranquilidad, que no tiene que ver tanto con la dopamina y también nos impulsa a tener un comportamiento que nos lleve hacia eso. Ujú. Entonces lo otro creo que es más inmediato, es lo que más fácilmente domina nuestro comportamiento, pero uno aprende también justamente con técnicas de manejo emocional a virar su comportamiento, a cambiarlo, de tal forma a llegar a estados no de placer, sino más de felicidad. Y desde un lado, quizás más biológico, slash igual, sé que involucra un lado psicológico. Cuando hablamos ya de este tipo de formación o también deshacer hábitos, por ejemplo, se puede jugar con ese lado, o sea, ya sea con el sistema de recompensa, para poder formar o deshacer un hábito más rápido. Sí, bueno, todas las técnicas tradicionales, la terapia conductista tiene que ver con eso, ¿no? Con Ujú, las técnicas pavlovianas, por ejemplo, para que asociar un estímulo eh, a una determinada recompensa y que por lo tanto te genere cosas, tiene que ver con eso, ¿no? Con cambiar esa asociación entre el estímulo y el placer que me genera. Entonces yo tengo, no sé, tengo la típica de Pavlov, tengo una campana, que es que suena la campana, te doy comida, entonces la próxima vez va a sonar la campana y yo ya voy a estar salivando esperando la comida con el placer de que se viene la comida. Entonces creé una ujú, asociación
entre la campana y el sistema de recompensa dopaminérgico. Cuando suena la campana, sube mi sistema dopaminérgico que anticipa el placer que voy a sentir. Entonces asocié la campana con el sistema dopaminérgico, o también lo que se llama el condicionamiento operante de Skinner, otro de los gran conductista de la primera mitad del siglo XX, donde también vos, para que una persona repita un comportamiento, le reforzás, cada vez que hace ese comportamiento, le das un premio y se genera el sistema dopaminérgico. Entonces, como el sistema dopaminérgico es un sistema que genera placer y te motiva a repetir un comportamiento, pero vos después podés asociar diferentes comportamientos al sistema dopaminérgico o no. Puede ser que un comportamiento lo asocies al placer o no. Y eso es lo que hace mucho en Ujú, la terapia conductista, de hecho, ¿no? ujú. Tratar de, o inclusive deshacer eso, en el caso, por ejemplo, del estrés postraumático, donde tenés una sobreactivación de la amígdala, lo que se trata de hacer es exponerte a un poco a lo que te causa trauma en situaciones de cuidado donde vos veas que no hay ningún peligro en el fondo. Entonces también ahí ves cómo puedes manipular y deshacer esa conexión entre ese pensamiento, ese estímulo y la activación de las amígdalas, ¿no? Entonces sí, todo lo que haces a nivel terapéutico cambia la estructura del cerebro y por eso funciona también. Hay una Ujú, máxima de la neurociencia cognitiva que es que para todo fenómeno mental existe un correlato neuronal. ujú, Entonces, si hay algo que funciona mentalmente manipulando tu mente es porque es algo que está manipulando también a nivel neuronal, ¿no? Y ujú. en este caso creo que es claro que ese es el tipo de el condicionamiento operante o el condicionamiento clásico de Pavlov o Skinner, lo que hacen es generar cambios a nivel neuronal, que es lo que se fue descubriendo, de hecho, a lo largo de todo el siglo XX, cómo es que esos condicionamientos que se conocían que existían, o sea, vos pensás, primera mitad del siglo XX, Pavlov y Skinner demuestran aprendizaje de todo tipo en diferentes animales, condicionamiento operante, condicionamiento clásico, y en la segunda mitad del siglo XX, de hecho, se empieza a entender cómo es que ocurre eso en el cerebro, y de hecho hay un premio Nobel de Fisiología y Medicina muy famoso, Kandel, que tiene un libro muy lindo, se llama En Busca de la Memoria, donde cuenta cómo él fue descubriendo, ganó el premio Nobel por descubrir varios mecanismos de plasticidad, cómo él fue descubriendo que lo que pasaba cuando un animal aprendía algo nuevo de forma pavloviana es que se creaban nuevas conexiones neuronales, cambiaban las conexiones de las neuronas de los animales para Ujú. que el animal pueda tener ese condicionamiento. Bueno, esto me parece bien interesante. O sea, ¿es más fácil aprender desde el lado neuronal o desaprender desde el lado neuronal que psicológico? O sea, sé que van No, sí, correlacionados. es que yo creo que no se puede normalmente. Bueno, puedes inyectarte, o sea, algo que te inyectes algo, no, pero vos siempre, este tipo de cosas son puramente comportamentales, ¿no? Ujú, Después vos aprendés algo nuevo y se forman conexiones neuronales nuevas en tu cerebro, pero vos lo que haces es ejercicio, es el comportamiento lo que cambias. Nunca, vos siempre atacás el comportamiento, ujú. nunca, todavía no, quién sabe, en el futuro muy lejano tendremos, yo creo que no, pero una forma de cambiar tu comportamiento, no sé. Eso, entro a tu cerebro, te saco una ruta neuronal y entonces cambio tu comportamiento. Eso todavía no se hace. Y yo no creo que se va a hacer nunca. Creo que el cambio de comportamiento, el aprendizaje, tiene que ver simplemente con cambiar tu mente y tu comportamiento. Y eso va a generar cambios en el cerebro. Ujú. Y a nivel de los animales no humanos se han hecho experimentos donde sí, saco un cacho del cerebro y veo cambio de comportamiento. ¿Sí? Con humanos pasó, qué sé yo, con la lobotomía. Te sacaban un cacho del cerebro y veía cambiar tu comportamiento, pero hoy en día ya no se hace ese tipo de Ujú. cosas. Entonces, y no creo que se vayan a hacer más. Hace rato estabas hablando un poco del trauma. Entonces, ¿cómo funciona el trauma en el lado del cerebro? Yo tengo entendido que es una sobreactivación de la amígdala frente a determinados estímulos, o sea, Ujú, frente a determinados pensamientos. Igual de no, acá no soy médico ni psiquiatra, entonces no estoy del todo seguro, pero sí estoy seguro de que el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de estrés postraumático tienen que ver con una sobreactivación de los sistemas cerebrales límbicos que detectan peligro. Entonces estás con una sobreactivación de esas estructuras cerebrales, muy famosamente de amígdalas. Las amígdalas son las más famosas, que son la estructura de 1 centímetro cúbico que queda al cerebro bien adentro, que son algo así como un detector de peligro. Y cuando estás con estrés postraumático, ansiedad generalizada, están sobreactivadas. De hecho, hablando ya del otro tema que me interesaba, los psicodélicos en las terapias, el MDMA, que no es un psicodélico, pero se lo usa mucho como sinónimo, a veces se lo engloba como entre los psicodélicos, el MDMA, eh, tarde o temprano se va a aprobar para el tratamiento, creo yo, de estrés postraumático, porque se ve muchos casos de mucho éxito de personas con mucho estrés postraumático que con tratamiento asistido con MDMA mejora mucho. Y sabemos el mecanismo causal tiene que ver con que MDMA desactiva la amígdala. Entonces son personas que pueden enfrentarse a su situación traumática sin los sistemas cerebrales de miedo activados y por lo tanto verlo con una perspectiva más racional
y sabiendo que, por ejemplo, soldados que vuelven de la guerra, que están muy traumatizados, hay unos videos muy lindos de ellos con sesiones de MDMA, con el terapeuta al lado y ellos pudiendo hablar por primera vez lo que los traumó de la guerra, sin sentir de nuevo ese miedo, ese pánico que sintieron en el momento. Eh, entonces, creo que esto es una evidencia más, lo que pasa con el MMA y el hecho de que actúe en la amígdala, de que lo que está pasando en estos casos es una sobreactivación de la amígdala. Ujú. Esto hace igual los psicoélicos. El MDMA en particular, no los Ya, psicodélicos. Creo ok. que hasta donde sé, para estrés postraumático se está testeando MDMA y los resultados son muy, muy buenos. Ujú. Lo que he ido averiguando, y acá vamos a hacer ya doble clic en los psicodélicos, ya que estamos en el tema. O sea, yo sí he utilizado, igual por un tema más traumático de mi vida, igual síntomas depresivos en su momento. He seguido ciertos protocolos, por ejemplo, uno el que sigue Andrew Huberman, que él ha mencionado justo con un par de personas que he entrevistado en su podcast, y he aplicado los protocolos y me ha funcionado extremadamente bien. Y lo que se me hace interesante es cómo lo describe, ¿no? De que va formando nuevos eh, caminos neuronales, técnicamente. Entonces, quiero que me expliques un poco qué es lo que va pasando acá. Huberman, ¿qué protocolo recomienda Huberman? ¿De verdad? No. O sea, el protocolo es más que todo como el proceso de, bueno, un poco la dosis, que Sí. ya sea de microdosis por varios días, Microdosis. sí, Ok. pero también dosis altas. O sea, habla de los dos De los con dos. Ok, expertos. ok. Exacto. Microdosis por dosis, o sea, por varios días consistentes, Bien. con un, obviamente, cierto tipo de, te podría decir, meditación Sí. durante Bien. reflexión, meditación durante este periodo que estás, en este caso, high, o sea, con el efecto, Sí. y luego con un periodo de integración, ¿no? Claro. O sea, de integración de los Sí. aprendizajes que Claro. ya lleva a ser, dependiendo de la dosis, por más o menos tiempo. Aplicado a ambos. Entonces, los resultados han sido Sí. magníficos, Bien. pero me ha ayudado a resignificar mucho los eventos, y eso es algo que él Bien. habla, ¿no? O sea, de cómo se van formando estos caminos neuronales. Sí, es que yo creo que por Ujú, ahí, o sea, los psicodélicos le pegan todos a un receptor de la serotonina, tiene que ver con serotonina, pero nadie sabe del todo bien por qué funciona y por qué producen los diferentes efectos que producen. Eh, Más allá de que sí, parece ser una ventana de gran plasticidad, mientras el cerebro está bajo los efectos psicodélicos, se pueden formar nuevas rutas neuronales. Y además ocurre algo que es muy interesante, es uno de los únicos artículos científicos que existen con personas bajo los efectos del LSD, no de la psilocibina en realidad, pero es parecido, todo todos son lo nos lleva a mismo. Ujú, sospechar que debe pasar lo mismo con el LSD, pero hay artículos muy interesantes de personas bajo los efectos de la psilocibina en resonadores magnéticos funcionales. Y lo que se ve es que nosotros tenemos varias redes neuronales, una de las cuales es la red neuronal por defecto, así se llama. La red neuronal por defecto es una red neuronal que se descubrió medio por casualidad cuando las personas estaban haciendo testeos en resonadores magnéticos funcionales, estaban analizando su cerebro, y se vio que mientras no estaban haciendo nada, mientras estaban esperando para que empiecen las pruebas, se ujú. activaba esta red neuronal por defecto, que tiene que ver con las memorias semánticas, con la con la memoria episódica, con la imaginación. Estás ahí, no estás haciendo esfuerzo mental, no estás haciendo algo que te requiera atención, concentración, estás esperando, tú estás divagando. Cuando estás divagando, divagás mucho con recuerdos del pasado, con imaginaciones sobre el futuro. Entonces hay varias regiones cerebrales que se llaman red neuronal por defecto, que son las que se activan cuando estás en este estado de divagación sobre la vida, sobre las cosas, sin hacer mucho esfuerzo. Estás esperando, por ejemplo. Lo que se ve es que las personas bajo el efecto de la psilocibina tienen una desactivación de la red neuronal por defecto y que esa desactivación es directamente proporcional a su sensación de haber sido unos con el universo. Hay algo que se reporta mucho bajo los efectos psicodélicos, que es la de sentirse uno con el universo, como que no había un límite entre yo y el todo, yo era uno con el todo. Medio difícil de explicar en palabras, pero es un sentimiento que es muy común. Y ese sentimiento de unidad con el universo es directamente proporcional a cuánto se desactiva la red neuronal por defecto, como si lo que estuviera pasando es que la red neuronal por defecto te representa a vos mismo. Vos en tu cerebro tenés representación de las cosas, tenés ciertos patrones de activación que dicen, si esto se activa es porque representa un vaso, si esto se activa esto representa a mamá, y tenés una red neuronal que se activa y te representa a vos mismo. Ujú. Si esa red neuronal se desactiva, tu cerebro pierde la capacidad de representarte a vos mismo y no hay una distinción entre vos y el resto del universo. Entonces creo que hay algo ahí también de poder observar las cosas de una perspectiva muy diferente a la que ves todos los días de tu vida. Y el solo habitar esos momentos de ver esa perspectiva, por algo el famoso libro de Huxley es Las puertas de la percepción, porque parece abrirte unas nuevas formas de percibir el mundo, el solo hecho de haber visto ese mundo durante unos momentos te provoca tan impacto emocional, porque sabemos que la plasticidad también aumenta mucho con las emociones, ¿no? Entonces te produce
y no por casualidad, ¿no? El cerebro primitivo, cuando había una emoción fuerte, che, mejor esto acordate de qué pasó, como que fíjate si es necesario aprender esto. Pero entonces, cuando ves las cosas de una perspectiva tan diferente, en el medio de una plasticidad neuronal grande, en un momento de mucha plasticidad neuronal, que eso te ayuda después a poder, aunque no esté bajo los efectos de los psicodélicos, llegar a esa misma visión, si se quiere, de las cosas. Eh, Típicamente, por ejemplo, el relato de personas con depresión clínica es que, y que logran salir después de sesiones con LSD, tiene que ver Ujú. con que ellos son personas que hacen, no sé, 20, 30 años, que no tienen un momento mental de paz y tranquilidad, y que en una sesión de LSD de repente logran habitar ese espacio por primera vez después de décadas. El poder habitar ese espacio durante un momento le da otra perspectiva de la vida, como que te da una visión muy clara de que esa infelicidad es puramente mental, de que depende hacia dónde vaya tu mente, que vos puedes habitar otros espacios mentales. Creo que poder habitarlo durante un momento, poder no saberlo intelectualmente, sino experimentarlo, te ayuda muchísimo entonces a ver tu vida de otra perspectiva, y esa otra perspectiva se termina solidificando gracias a la plasticidad neuronal, que hace que vos puedas ver de esa otra perspectiva. Así como si te pasa algo muy, muy sorprendente, no te lo olvidas nunca más, no hace falta ni siquiera estar bajo un efecto de nada. Cuando estás bajo los efectos de algo, lo que experimentás es tan pero tan fuerte que produce cambios grandes que van a tener impacto a largo plazo, como algo que una emoción muy fuerte tiene un efecto a largo plazo de todas formas. Entonces el cerebro, en esta emoción muy fuerte, viendo su vida desde otra perspectiva, naturalmente va a generar ciertas conexiones neuronales que van a durar en el tiempo y que van a hacer que vos puedas entonces a lo largo del tiempo ver tu vida desde esa otra perspectiva y habitar esos otros espacios. Creo que va por ahí. Creo que yo, hasta donde sé, tampoco se conoce mucho de lo que ocurre a nivel microscópico en el cerebro cuando estas cosas ocurren. El Ujú. cerebro, hemos avanzado mucho en el entendimiento del cerebro, pero ahí sigue siendo fundamentalmente misterioso. ¿Qué porcentaje dirías que conocemos? No, 0,00001%. Nada, lo que pasa es que eso al lado de De cero lo- es infinito, ¿no? Todo, Mm. tu valioso sabido cero es infinito. Entonces, no deja de ser impresionante lo que sabemos, pero todavía falta muchísimo. Me gusta la analogía de Carl Sagan cuando decían que cuando empezó la exploración espacial, que estamos poniendo los pies en remojos, estamos poniendo los pies en remojo en la orilla de un océano de desconocimiento. O sea, recién hemos puesto los pies en remojo y tenemos un océano por delante. Ahora, poner los pies en remojo es muy divertido y muy gratificante, pero no quiere decir que no Mm. existe un océano de desconocimiento todavía por delante, ¿no? Me parece muy interesante el tema de las emociones, en el sentido de que eso forma esta plasticidad en el cerebro, sea positivo o negativo, que ese tipo de sustancias estimulantes, ya sea o como los psicoélicos, pueden causar revivir estas emociones a un punto más favorable, porque cuando pasa un evento, ya sea traumático, algo que te sorprende, no es muy consciente, o sea, del cambio que va a haber en tu vida. Es más, creo que igual por eso el tema de cómo funciona el trauma, tuvimos varios expertos acá, hablan de que tarda alrededor de 3 a 6 meses en propagarse, ¿no? O sea, no es inmediato, pero me imagino que ocurre este cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes esta emoción? No solamente en un momento fuerte, pero en un momento, o sea, de una manera constante. El estrés crónico, por ejemplo. Claro, bueno, sí. Eso es lo que me parece que puede ser muy, muy perjudicial para la salud, justamente eso, esa no poder salir de esos estados mentales. Lo que siempre se dice acá y se cuenta, y creo que tiene mucho de verdad, es que no está, quien escribió mucho sobre esto es un autor llamado Robert Sapolsky. ¿Lo tenés, Sapolsky? No, no. Ah, Sapolsky es el gran experto mundial en estrés. Ok. Tiene profesor del Stanford de biología del comportamiento. Tiene muchos libros. Tiene un libro muy famoso llamado ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Ujú. Porque las cebras porque la úlcera es producto del estrés crónico. Entonces, las personas con estrés crónico suelen tener úlceras. Y los ratones con estrés crónico tienen úlceras. Un experimentador que vio que sus ratones, él manipulaba unas cosas y los ratones salían úlceras. Él pensaba que la manipulación era. Ah, él agarraba. No, le ponía unos medicamentos y le salían úlceras. Y él pensaba que el medicamento provocaba úlceras. Cuando se fue a dar cuenta, lo que pasaba es que a los ratones los estresaba tanto que le dieran el medicamento, porque tenía que agarrar, meterle. Ujú. Que los ratones salían úlceras. No por el medicamento, sino por el estrés por el cual estaban pasando. Entonces, las cebras no tienen úlceras porque de nuevo, en los ambientes africanos primitivos en los cuales evolucionamos, todos somos africanos, en el fondo todos venimos de África, en esos ambientes que evolucionamos durante millones de años, había picos de estrés.
Pero no estabas como hoy en día, estás, che, voy a parar el laburo. Uy, no, si pierdo el laburo no voy a pagar la escuela a mi hija. ¿Cómo voy a hacer si me pago la escuela a mi hija? Y además tengo el auto hipotecado y la casa hipotecada. Entonces, y estás todo el día estresado, todo el día. No es un pico de estrés. Mm, Y eso genera, por ejemplo, úlceras. ¿No? Porque el cuerpo no está preparado naturalmente, evolutivamente, para estar todo el día estresado durante meses y meses y meses con esos niveles de cortisol. Eh, entonces creo que tiene que ver con eso, con que esas emociones crónicas y negativas, nuestro cuerpo no está preparado para poder realmente resistir a semejante nivel de sustancias en el cuerpo que estaban pensadas, entre comillas, por la evolución para estar durante un tiempito y después irse, ¿no? ujú. Parece que va por ese lado. Cuando hablamos un poco de salud cerebral, Mm. ¿qué componentes son necesarios? Se suele hablar de tres componentes, que Más que componentes, hábitos, características para bueno, tener una salud cerebral. sí, sí, se suele hablar de tres hábitos, componentes, como lo quieras llamar. Uno es el salud, ejercicio físico y buena alimentación, eso siempre, primer componente. Segundo componente fundamental es el aprendizaje, el esfuerzo cognitivo, estar siempre aprendiendo cosas nuevas que te requieran esfuerzo, eso es fundamental. Y el tercer componente, y no menos importante, el de los vínculos, las relaciones humanas. Las sociedades donde la gente vive mucho y bien, las sociedades con muchas personas con más de 100 años, eh, se ve que cumplen esta regla y por eso se habla del concepto de reserva cognitiva, el hecho de que hay personas que por sus hábitos de alimentación, de aprendizaje permanente, ejercicio físico y de vínculos saludables con las personas que tienen alrededor, parecen tener algo así como una reserva cognitiva. Con la edad su deterioro es mucho menor. O si inclusive frente a una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson o el Alzheimer, se ve que su deterioro cognitivo es mucho menor, porque tienen buena reserva cognitiva. Cuando se va a estudiar qué es lo que hace que construyas una buena reserva cognitiva, son esos tres factores. Alimentación y ejercicio físico por un lado, aprendizaje permanente por otro lado, vida intelectual activa, digamos, y por último, vínculos sanos de amor y de respeto. Creo que esos tres componentes son los que hacen a la salud cerebral de una persona. Hablemos un poco de los vínculos. ¿Por qué es tan importante? Somos animales gregarios, ¿no? Que eh, necesitamos para estar bien con nosotros mismos, tener vínculos de cuidado, de amor y respeto con otras personas. Si bien hay algo de muy loable en tratar de vivir tu vida y con niveles de satisfacción y felicidad independientemente de lo que piensen o digan los demás sobre vos, también es verdad que vivimos en sociedades muy estresantes, donde es difícil no caer a veces en momentos malos e incluso en depresión, y quienes te sacan de la cama en el momento de la depresión son las personas que tienes alrededor. Digamos. Lo contrario de la depresión, mucha gente piensa que lo contrario de la depresión es la alegría o la felicidad, y no lo es. Lo contrario de la depresión es la vitalidad. Una persona deprimida no puede salir a la cama, le cuesta todo. Y cuando estás en esos días, muy triste, muy mal, lo que te va a sacar de la cama no es tu conocimiento con ideas que tengas buenas, porque eso te puede deprimir más. ¿Viste? Siempre te dicen, no, estás deprimido, pero pensá algo que te apasiona, pensá en eso y anda adelante. Bueno, pero el problema es que si estás deprimido, te deprime más darte cuenta que aquello que toda la vida te apasionó ya no te da fuerzas para seguir adelante. Ujú, Entonces, por supuesto, estoy hablando de situaciones que muchas veces requieren psiquiatra y psicólogo, pero ujú. digo, si ese es tu caso, busca ayuda profesional. Pero me parece que es bueno ser conscientes de que lo que te saca de la depresión son otros seres humanos también. Son esas relaciones, esos vínculos de cuidado, amor, respeto que fuiste construyendo y que cuando vos estás en la cama te van a decir, che, vení, vamos, te llevo a comer algo, vamos a salir conmigo, venite a casa, estemos juntos. Creo que no hay nada más antidepresivo que el, la mano amiga de otro ser humano al que le tenés cariño y amor. Eh, Creo también que el cerebro está un poco cableado para eso, para buscar el... somos, como te decía, seres gregarios, evolucionamos en tribus donde tenías relaciones y vínculos con un montón de personas y creo que el cerebro está un poco cableado para buscar y para sentirse bien cuando se está bien con otras personas también. Eh, Creo que hay algo también muy profundo que tiene que ver con que nuestro cerebro está siempre tratando de reducir la incertidumbre sobre el mundo.
Mm, Hace poco un experimento muy lindo con los mini cerebros. Hoy en día la tecnología avanzó tanto que te puedo sacar células de tu piel mediante ingeniería genética, transformarlas en neuronas humanas, neuronas con tu ADN. Y si las alimento bien en un platito a 37 grados, les pongo comida, esas neuronas tuyas con tu ADN se empiezan a interconectar entre sí y a mostrar actividad típica de neuronas en un cerebro humano con ondas activando, sincronizándose, aprendiéndose, prendiéndose y apagándose al mismo tiempo, con cierta frecuencia, ondas alfa, gamma. Eh, entonces, a esas neuronas, hace poco, en la revista científica más, de neurociencia más importante del mundo, Neuron, el neurocientífico más citado de la actualidad, Carl Friston, un inglés, mostró con su grupo de investigación que a un grupo de a 800.000 neuronas humanas en un plato les inyectaban electrodos, unos conectados a una pantalla y otros a un joystick, y esas neuronas aprendían a jugar a un juego en la Play. Pero, ¿qué es ujú, lo que hacían? ¿Cuál era el mecanismo de refuerzo para que ya supieran qué es lo que tenían que hacer? Le tenían que pegar una pelotita, era un juego del Pong, un juego muy primitivo. ujú, Entonces, ¿qué pasaba? Los electrodos que venían desde la pantalla, con la información desde la pantalla, cada vez que le erraba la pelotita, mandaban durante unos segundos aleación, información imprevisible. Como, porque para mover el joystick, los electrodos conectados a las neuronas leían la corriente generada por las neuronas y movían con esa información el joystick. Entonces las neuronas se dan cuenta, las neuronas que pasaba, cuando la pelotita no le, cuando el movimiento del joystick que las neuronas generaban no le pegaban a la pelotita, el ujú. castigo para que aprenda que eso no tenía que hacerlo era que durante unos segundos le mandaban a las neuronas, a través de los electrodos conectados a la pantalla, le mandaban información aleatoria, imprevisible en el tiempo. Cuando le pegaban bien a la pelotita, esos electrodos, que eran la información que las neuronas tenían sobre el mundo, le mandaban información previsible en el tiempo, corriente previsible, como si era pi, 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 pi. O sea, el premio para que aprendieran a jugar era previsibilidad y el castigo era imprevisibilidad. Y así aprendieron, lo que te demuestra que inclusive un conjunto de neuronas humanas en un plato, lo que buscan es reducir la imprevisibilidad sobre el mundo y por eso cambia su comportamiento. Hay algo muy profundo en nosotros de querer reducir la imprevisibilidad. Nos incomoda la imprevisibilidad. Y nuestro cerebro está todo el tiempo calculando probabilidades. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que no puede pasar? Si hay muchas cosas que pueden pasar y todas son igualmente probables, el mundo se hace muy imprevisible y eso me incomoda. A su vez, ese cálculo de probabilidades genera también ciertas situaciones en las cuales vos te sentís absolutamente abrumado porque está pasando algo muy lindo, como el amor. Una sensación muy típica del amor romántico es la sensación de improbabilidad. No puedo creer que si tuviera que elegir una persona del mundo, elegiría la que está frente a mí. ¿Y cuál es la probabilidad de haberme cruzado entre 5.000 millones de seres humanos? Si me la crucé. Y acá está, enamorada de mí, yo de ella. Es como una sensación de que te ganaste la lotería, de improbabilidad. Es improbable lo que está pasando. Y creo que algo así pasa en general. También yo ahora, por ejemplo, doy muchos cursos para liderazgo, en empresas, y creo que también un buen líder logra eso, esa sensación muy característica del amor, pero es la de que yo me siento privilegiado por trabajar en este grupo. Yo tengo un grupo de trabajo que siento que me le gané la lotería. Y ese Ujú. papel del líder, lograr que eso ocurra, que las personas que yo lidero sientan que nosotros juntos somos un grupo privilegiado porque la probabilidad de que eso hubiera ocurrido es tan baja y sin embargo acá estamos trabajando juntos, ¿no? Y llevándolo a tu pregunta, creo que algo parecido ocurre también con los vínculos y las relaciones. Hay algo de que nos produce una sensación muy linda. Nuestro cerebro computa probabilidades. De repente vemos que algo improbable pero lindo nos pasa y eso nos genera una buena sensación. Creo que hay algo ahí también de los vínculos que tienen que ver con eso, con que yo puedo estar muy mal, pero de repente me pasa algo lindo con un amigo. Che, qué suerte que tengo que tener este amigo. Mirá, si yo no tuviera este amigo, ¿cómo estaría? Eso. Y qué suerte que me lo haya encontrado, ¿no? Entonces hay algo también creo muy primitivo del cerebro de darse cuenta de repente que algo bueno e improbable pasó y eso nos hace sentir bien. Creo que en parte los vínculos tienen que ver con eso, con que yo tengo la suerte y el privilegio de estar con gente maravillosa y eso me hace sentir bien. Y si estoy en un mal momento, el darme cuenta que estoy rodeado de gente hermosa, maravillosa, que me cuida, que me quiere, que me respeta, me va a hacer sentir bien también. Creo que tiene que ver con ese tipo de cómputos que hace el cerebro. Si tú estarías estudiando un cerebro, ¿te puedes dar cuenta de la diferencia de un cerebro que está así en un estado deprimido, solitario, versus uno que No, hoy está en en día no. relaciones? No, No. hoy en día no hay forma. No, no, no. Y yo creo que no va a haber por un tiempo largo. Pero bueno, por ahora no hay forma y no. Ujú, Porque probablemente depende de conexiones microscópicas que son imposibles de ver. Las formas que tenemos de ver un cerebro vivo, sin ujú, abrirte la cabeza, no te dan el cráneo, hay dos grandes formas, que son resonancia magnética funcional y electroencefalografía, y todas tienen muchas limitaciones. mm, Incluso la resonancia magnética funcional, que es un poco mejor, ves cachos de cerebro que son centímetros cúbicos
y tiene muy mala resolución temporal, quiere decir que para poder ver su activación tiene que estar prendida durante muchos, muchos segundos. Y el cerebro realmente en el día a día son cosas que ocurren en el orden de milisegundos o centenas de milisegundos. Entonces yo creo que no va a haber ni en el cercano futuro ni nunca una forma de a través de técnicas no invasivas de observación del cerebro saber si está, qué está pensando, si está deprimido, si no está deprimido. Incluso hoy en día no podemos ni siquiera saber si una persona tiene autismo o esquizofrenia mirando su cerebro. O Ujú, sea, ni siquiera trastornos bastante complejos del comportamiento mm. podemos detectar mirando la estructura de un cerebro con los instrumentos que tenemos hoy. Si tuviéramos instrumentos mejores, tal vez lo sabríamos, pero no sé pero es imposible saber qué es lo que estaríamos viendo, qué es lo que tenemos que fijarnos para saber si está deprimido o no, porque ni siquiera pudimos observar nada al respecto. Sé que uno de los temas que igual hablas mucho es el tema de las tomas de decisiones. Cómo podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Y es uno de los temas igual, o hábitos que muchas personas quieren. Y a mí me parece igual fascinante ese tema. O sea, algo que me encanta es el tema de modelos mentales. O sea, poder identificar patrones para tomar mejores decisiones y equivocarme menos. Y hacerlo de una manera más consciente. ¿Cómo funciona el proceso de toma de decisiones? Es todo un tema, ahora está muy en debate, inclusive en la literatura científica. Hay un autor que me gusta mucho, Mercier, que habla de razonamiento motivado Ujú, y que habla de que muchos de los razonamientos que hacemos en realidad es para justificar una decisión que ya tomamos por motivos inconscientes. ujú, Yo creo que las decisiones, muchas más de las decisiones que nosotros pensamos, son tomadas por razones inconscientes que conocemos, muchas veces emocionales, y que cuando razonamos lo que hacemos es un poco justificarlas a posteriori. De hecho, hoy en día está muy en boga pensar, hablar de las fake news y las ujú, noticias falsas, y mucha gente piensa que las personas que leen noticias falsas, entonces eso los lleva, por ejemplo, a votar mal. Pero es al contrario, las personas quieren votar a alguien y se justifican su intención de votar a alguien, más allá de lo que haya votado o no. Por ejemplo, en Argentina, en las últimas elecciones que ganó Milei. No importa si estás a favor o en contra de Milei. Lo que digo es que está claro que las personas cansadas por lo que había querían votar algo diferente y lo iban a hacer. Y después, ¿cómo lo justifican? Bueno, eso ve, porque capaz que te repiten algo que no es verdad, lo que ujú, sea. Pero a la hora de entender nuestras decisiones es mucho mejor ver lo que nos pasó de verdad que nuestras explicaciones, muchas veces, no siempre. Pero muchas veces vos tenés que no tanto escuchar su explicación, sino ver cuáles son sus comportamientos y llegar a entender. Si vos sos una persona que hace 25 años que está pasándola cada vez peor y el discurso que escuchan los políticos es que no, que el Estado lo va a proteger y bueno, naturalmente le va a generar bronca. O sea, no se nace esa persona, pero si hace 25 que está cada vez peor y lo que te dicen, lo que se supone que te van a cuidar es que vas a estar mejor, que confíes en ellos, no te vas a explotar y decir, mira, hace 25 años que confío en vos y yo estoy cada vez peor. Entonces, evidente, más allá de lo que esa persona justifique después, cómo es que toma la decisión, creo que hay que observar su comportamiento. Otra, otro experimento que te podría citar mostrando que somos bastante malos en entender por qué hacemos lo que hacemos o en prever qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar en un estado afectivo en el que no estamos, es un famoso experimento de Dan Ariely. Dan Ariely es investigador que después cayó un poco en desgracia porque se vio que había falsificado algunos datos, pero hizo un experimento que creo que es fácilmente replicable y se hizo muy famoso. El título del paper era The Heat of the Moment, pero básicamente era así, era muy bizarro, ¿eh? Para mí el experimento más bizarro que jamás leí en un paper científico. Llegaba un grupo de personas y ujú, él tenía una lista de cosas que uno estaba dispuesto a hacer sexualmente. Entonces vos decías, bueno, a ver, ¿estarías dispuesto a hacer el amor con la persona a la que amás? Y ahí todo el mundo dice, bueno, sí. Después el segundo era, ¿estarías dispuesto a tener sexo con una persona a la que no amás? Y alguno es, después otro sería, ¿estarías dispuesto a tener sexo en una primera cita? Pues estarías dispuesto a un trío, estarías dispuesto a una orgía, hasta que terminar una orgía con animales. Y cada uno ujú, tiene un límite, que es muy de cada uno. Dice, che, yo ujú, esto sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero uno tiene como un límite. ujú, Entonces las personas contestaban. A otro grupo de personas, antes de contestar, les pidió que en un cuartito que tenían en el MIT, con revistas eróticas, que miren las revistas un poco y se masturben, pero sin terminar. Cuando estés más o menos al 80%, o sea lo que sea estar al 80%, cuando ujú, interpreta lo que quiere, cuando estés al 80% más o menos, volvé. Entonces las personas sí iban a estar ahí un rato y cuando volvían, habían estado ahí haciendo sus cosas con revistas eróticas, les pasaban la misma lista de cosas que estaban dispuestos a hacer. Pero no es que le estaban diciendo decir, no le estaban diciendo querés hacerlo ahora, no es que decían, bueno, llamen a los chanchos. No. Decían, ujú, en tu vida en general estás dispuesto a hacer esto o no. ¿Y qué se vio? Que las personas que están en estado de calentura están dispuestas a hacer muchas más cosas que las personas que no están en estado de calentura, de excitación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas somos muy malas en evaluar cómo nos vamos a comportar cuando estemos en un estado emocional que no es el presente. mm, Esas personas que están en estado emocional
de baja excitación contestaban diferente a las personas que están en estado emocional de alta excitación. Entonces, es probable que en la vida, si estás en un estado emocional de alta excitación, te comportes más parecido a lo que contestan los segundos y no los primeros. Pero los primeros no lo están diciendo querés ahora hacer esto. Entonces, somos muy malos a la hora de evaluarnos a nosotros mismos, nuestros comportamientos y nuestras decisiones. Y muchas veces es mucho mejor ver tu comportamiento o preguntarle inclusive a amigos tuyos cómo te vas a comportar. Eso es loco también. El otro día me pasó con un amigo mío que nos dijo, íbamos a ir al gimnasio 3, y él dijo, no, yo mañana voy a una fiesta, así que voy pasado, vayan ustedes que yo no voy. Los dos sabíamos que él no iba a ir. O sea, Ujú. él pensaba que al día siguiente iba a ir, nosotros dos sabíamos que él iba a ir a una fiesta y que se iba al día siguiente iba a estar cansado y no iba a ir. Y de hecho pasó eso, no fue. Entonces a veces, eso me parece siempre súper interesante, que a veces es mejor preguntarle a tus amigos cómo te vas a comportar vos que preguntarte a vos, a Ujú. tus amigos que te conocen, ¿no? Eh, pero bueno, creo que tiene que ver con esto del razonamiento motivado, con algo que es muy evolutivo también, que es esto de que la razón muchas veces sirve no para decidir qué vamos a hacer, sino para justificar lo que ya decidimos hacer. Y es probable que durante la evolución así haya evolucionado también la razón, como una forma de convencer a los demás de decisiones que ya tomamos y de argumentar, y que toda la lógica tenga que ver con yo quiero convencerte a vos de una decisión que yo ya tomé. Y creo que en ese sentido es que está bien decir que no somos buenos a la hora de explicar por qué tomamos decisiones que tomamos, ¿no? Ujú. Es más como un proceso más subconsciente, dirías, en Mm. este caso, que consciente. Totalmente, totalmente. Vos no sabés, no tenés acceso introspectivo a por qué decidiste lo que decidiste. En algunos casos sí, yo digo, che, te vas a ir de vacaciones acá o acá, y haces una cuenta, se me alcanza la plata para ir acá, el resultado de esta cuenta es que me voy a ir acá. Entonces ahí sí, bueno, claramente es una decisión cuyo origen podés rastrear a que hiciste una cuenta y entonces decidiste que vas a ir para acá. ¿No? Ujú. Eso, o estás en un examen de matemáticas. ¿Qué respondes? A, B, C o D. Así la cuenta, te digo A, respondes A. ¿No? Ahí sí, tu decisión, el origen de tu decisión puede arrastrarse claramente a un razonamiento que hiciste. Pero en la vida cotidiana no pasa eso en general. En la vida cotidiana tomas decisiones todo el tiempo que vos pensás muchas veces que son fruto de un razonamiento, pero que en el fondo las ibas a tomar de todas formas y lo que haces cuando yo te pregunto por qué las tomaste, cuando te preguntas a vos mismo por qué las tomaste, te das cuenta, o no te das cuenta vos, pero los demás, o mediante estudios podemos darnos cuenta que esa persona, cuando explica las razones de su decisión, en realidad no está dando las razones verdaderas de su decisión. Está justificando mediante otros razonamientos decisiones que ya tomó por razones inconscientes a las que no Ujú. tiene acceso. ¿Y hay una manera de hacerlos más conscientes? Buena pregunta. Yo creo que sí, y que tiene que ver con el estudio de comportamiento y este tipo de cosas. O sea, gente que escucha este podcast, que estudia, que lee libros, que hace cursos. En la medida en que vos conozcas mejor sobre el ser humano en general, eso te va a permitir conocerte a vos mismo más también. Ujú. Y después, por supuesto, todo lo que tenga que ver con ser una persona, el viejo conócete a ti mismo, ¿viste? Ser una persona atenta a eso. E incluso, si hace falta hacer terapia, yo creo que la psicología, por ejemplo, las terapias tienen un poco ese objetivo, que vos seas más consciente del motivo de tus decisiones y decidas mejor. Ujú. Eh, entonces me parece que sí, que con entrenamiento, con terapia, con una vida activa de introspección y de búsqueda de entender, como, así como vos entendés a otro ser humano o cualquier sistema físico, vos hacer esfuerzo en entenderlo te permite entenderlo mejor. Es verdad que esforzarte y estudiar y ver lo que dijeron otros sobre el comportamiento, sobre tu comportamiento, hace creo que tengas mejor eh, acceso a las razones de tus decisiones. Y después se pasa el tiempo, la vejez. Por algo está el refrán, el diablo sale por diablo, pero más sabe por viejo. Ujú. Las personas grandes ya después de muchos años empiezan a tener una mejor claridad de por qué decían las cosas que decían. Ujú. Una de las decisiones que quizás tomamos igual inconscientes y es el tema del enamoramiento, por ejemplo. Bueno, ahí te pregunto, ¿es algo consciente? ¿Es algo subconsciente? ¿Cómo lo ves? No, las razones por las que nos enamoramos de una persona y no de otra es totalmente inconsciente. Ujú. Ahora, el enamoramiento es consciente, vos te enamorás de la que estás enamorado, de una persona, ¿no? El enamoramiento inclusive es un circuito neuronal que tiene que ver con un estado psicológico que fue muy importante para la evolución de la especie, ¿no? De hecho, todo esto tiene que ver con la autora Ellen Fisher, que estudia el enamoramiento, el comportamiento de las personas enamoradas y da una explicación, que es la que hoy en día se acepta en el mundo de la ciencia, de por qué emerge este comportamiento a lo largo de la evolución de las especies. No sé, los reptiles no se enamoran. Ujú. ¿Hay señales de enamoramiento en animales no humanos? Sí, por ejemplo, los elefantes. Cuando a un elefante le gusta una elefanta, se acerca a la elefanta y le pasa lo que nos pasa a muchos seres humanos. Se le grita la pupila, se le acelera el corazón, se pone más boludo, más tonto.
Parece haber símbolos de amor romántico también en los elefantes, por ejemplo, o en otros animales, en mamíferos no humanos. Eh, y al parecer tiene que ver con el hecho de que durante la evolución de esa especie hacía falta la monogamia durante por lo menos un periodo o el cuidado parental entre los dos Ujú, para que la descendencia sobreviva. Entonces vos ves claramente en las diferentes especies que aquellas especies que requieren más cuidado parental para la sobrevivencia de la descendencia tienen más tendencia a la monogamia, porque necesitan de la creación de la descendencia como equipo. Entonces, para decirlo tal vez más fácilmente, es probable que haya un impulso de enamoramiento en el ser humano porque aquellos que padres abandónicos o madres abandónicas que no estaban enamorados y que no criaron como equipo a la pareja, dejaron menos copias de sus genes porque sus hijos tenían menos probabilidad de sobrevivirse. Entonces, al hablar de la evolución de las especies, hubo un, una presión de selección para que aquellas personas que tengan un sentimiento de querer estar juntos durante más tiempo, por lo menos el tiempo para que se independice la descendencia, sobrevivan más y dejen más descendencia que los demás. ujú, Entonces, el origen del amor romántico, que es un impulso, como el impulso sexual, como el hambre o la sed, parece tener que ver con el enorme tiempo que necesita nuestra descendencia para independizarse, que es más que cualquier otro animal, ¿no? Hasta que pasan años hasta que un niño o una niña de la especie humana pueda sobrevivir sola. Entonces el enamoramiento parece tener que ver con ese tipo de circuitos neuronales que hace que nos salga de adentro casi como un impulso las ganas de estar con otra persona, ¿no? De crear una pareja con esa otra persona. Eh, y uno no es consciente de los mecanismos por los cuales eso ocurre. Te ocurre, te pasa. Es como, ujú. vos tampoco sabés, no sé, qué es lo que te produce excitación sexual. Tampoco lo sabés. O podés tener ciertas ideas, probablemente encontrás en una situación donde no querés estar excitado sexualmente y estás excitado o viceversa. Mm, Y no sabes por qué es lo que está pasando. En fin, no somos buenos, vuelvo siempre a este tema, ¿no? No somos buenos introspectivamente dándonos cuenta de las razones de nuestras decisiones y de las cosas que nos pasan, de nuestras emociones. mm. A veces sí, podemos especular y hay un trabajo, como decías vos, con el psicólogo, con la lectura, con el llevar una vida de persona sabia, que creo que sí, una vida de reflexión racional sobre tu condición, ¿no? A mí me parece que eso, nosotros somos hijos de, todos nosotros más o menos somos hijos de una tradición que se inicia con probablemente los filósofos griegos, que es la tradición que te dice que una vida que vale la pena ser vivida es una vida de reflexión racional sobre nuestra condición. ¿No? Sócrates dio la vida por eso. Ujú, Cuando Sócrates acepta su muerte, a él le dieron la oportunidad de decir, no, bueno, arrepentite, no pasa nada. Un poco como le dijeron a Galileo 2000 años después. A Galileo le dijeron, bueno, decir que la Tierra es el centro del universo y no pasa nada. Entonces Galileo dijo, bueno, está bien, me arrepiento. Oficialmente digo que la Tierra es el centro del universo. Dicen que por lo bajo dijo, Epur si mueve, sin embargo se mueve. ujú, Pero bueno, pacto, dijo, tampoco no me deja que me maten por nada. Está bien, negocio y digo esto. A Sócrates le dijeron lo mismo. Y todo el mundo pensaba que Sócrates iba a aceptar. Y iba, bueno, pero no, Sócrates dijo, no, no, yo prefiero morir a no poder seguir reflexionando razonablemente sobre mi condición. Y eso fue lo que transformó a Sócrates en Sócrates, porque nosotros vivimos la historia de la filosofía entre los presocráticos y los postsocráticos. Y claro. lo que tuvo extraordinario Sócrates es que él dio la vida por poder seguir reflexionando sobre su condición. Y nosotros somos todos, sin darnos cuenta un poco, hijos de esa forma de ver el mundo y de esa forma de querer vivir la vida. Eh, y en ese sentido creo que una vida de reflexión racional sobre tu condición es una vida que te ayuda a entenderte mejor, aunque nunca vas a llegar a entenderte del todo, Ujú, pero a entenderte mejor y a entender mejor tus decisiones y tus emociones, ¿no? mm. Pero es un trabajo de toda una vida, ¿no? ¿Y qué hay de la atracción? O sea, desde el lado biológico, desde el lado del cerebro, ¿cómo funciona? Mira, nadie sabe del todo bien qué es lo que Ujú, hace que vos entras a una fiesta y estás lleno. A ver, en realidad te dirá que la atracción sexual es más fácil de entender. Es más fácil de entender. Yo ujú, pones 10 chicas acá y es probable que yo te diga quién es la que, grosso modo, las dos o tres que a vos te van a gustar más. claro. Es bastante fácil. Mm, Tenemos los varones, qué sé yo, tal vez no físicamente, viste que está eso de que es verdad que en general, siempre que comportamiento humano es en general los varones se fijan más en el físico más inmediatamente para elegir que las mujeres que se fijan más en otras cosas que tienen más con el estatus social. Y eso es verdad. ujú, Entonces, y eso yo puedo más o menos ver, bueno, a ver, a una chica, acá tengo un zaparrastroso que no tiene un mango, que no estudió nada, que está sucio, y acá tengo un tipo que es exitoso, que es admirado, que se bañó y tiene un perfume. ¿Con quién van a querer estar las chicas? Bueno, obvio que van a ujú, estar con uno y no con el otro. Entonces, la atracción sexual es más fácil de entender. Después el enamoramiento es más difícil, creo yo. El enamoramiento es mucho más difícil de entender porque vos entras a una fiesta
Y hay un montón de chicas de las que te podrías enamorar. ¿Y por qué te enamoras de una y no de otra? No sabes. Eso creo que es Mm. un misterio. Y creo que va a seguir siendo un misterio. Como que hay magia en el amor. Y siempre va a seguir habiendo esa magia. Es un poco lo que lo hace encantador también. Que es lo que hace que tengas un poco ganas de jugar ese juego de la seducción, ¿no? Yéndonos, bueno, hemos tomado un otro carril, pero Sí, volviendo acá al tema de, sí. sí tomas de decisiones, pero también más que tomas de decisiones, esta tensión que hablabas al principio, ¿no? Creo que es, o sea, la tensión viene un poco en el lado de igual generar esta conciencia. Ahora, se habla mucho de la atención dispersa cuando hablamos igual de entrenar el cerebro. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro, en nuestra mente con el tema de la atención dispersa? Bueno, creo que tiene que ver con esto. El foco y la concentración lleva energía. Ujú. Cansan. Estás reclutar ciertos circuitos neuronales que hacen que tu mente no se distraiga, que tu mente no se haya otra cosa. Tu mente tiene la tendencia constante de estar pensando en otra cosa, de estar divagando. Y necesitas energía para poder hacer que se concentre en aquello que vos querés que se concentre. O sea, esta energía mental. Energía mental, sí, sí, Ujú. que es mental, pero también cerebral, porque en el sentido vos vas a estar activando una parte del cerebro muy específica Ujú. eh, que te quiere. Cualquier foco, porque también puede ser no solo para resolver un problema matemático, también si estás jugando al. Vos ves la gente que juega un deporte se habla mucho del estado de flow. El estado de flow es un estado de concentración sin esfuerzo. Pero estás concentrado, pero sin esfuerzo. Mm. No lo sentís como, uy, me está recostando. Estás concentrado, estás gastando esa energía, pero no lo sentís como un esfuerzo. Eso igual requiere energía cerebral, en ese Sí, caso. Estar en un sí. flow state, por ejemplo. Sí, sí. No es que te pones a hacer, no es que te pones a hacer ejercicio matemático y estás gastando calorías y puedes no ir al gimnasio, no. Ujú. Pero sí, se gastan calorías también en eso. Pero sobre todo hablamos, sí, de una energía mental que no tiene tanto que ver con la energía a nivel físico, energía más a nivel de concentración mental, que sabemos que no se sabe del todo bien, pero que cansa, es difícil mantener la concentración durante mucho tiempo. Por eso los estados de Ujú. flow son raros y todos queremos conseguirlos. ¿Y sabe cómo funciona? Porque esta energía, por lo menos de la manera que yo lo siento, es muy cíclica. Sí, O sea, tengo picos de energía cerebral, total. mental, Sí, extremadamente buenas en la mañana. En la tarde ya se me bajan. También depende mucho igual si como o no como. O sea, sí, me voy dando cuenta de cómo algunos factores van perjudicando o cambiando mi energía. Entonces, ¿cómo funciona esta energía, en este caso, cerebral? bueno, eso es que está muy ligado a los sistemas motivacionales que hablábamos antes. Vos tenés que Ya. mantener la motivación durante mucho tiempo y tenés que lograr concentrarte en eso. De hecho, el trastorno que no te permite hacer eso es el TDAH, ¿no? El trastorno por déficit atencional e hiperactividad, y yo tengo una leve forma de TDAH, fui diagnosticado. A mí me costaba mucho, cuando algo me aburría me costaba mucho concentrar. Cuando algo me divertía me concentro. Cuando no me cuesta, digo, hago, voy. Después tenía estrategias compensatorias. Pero evidentemente mi sistema motivacional atencional, porque está muy ligado lo motivacional atencional, ¿no? Porque vos prestás atención, tenés motivación. Entonces, las estructuras que hablamos antes, más sistema de recompensa, más interno del cerebro, son más motivacionales, pero las redes atencionales son más parietales, más por acá, por arriba del cerebro, y frontales. Entonces, Ujú. están acopladas las partes más atencionales con las partes motivacionales y hay un cierto equilibrio que te permite mantener la motivación para prestar atención durante ciertos periodos de tiempo que son finitos, depende de cada uno, por eso se recomienda mucho la técnica Pomodoro, es tener descansos cada tanto, porque esa energía que es energía en el sentido, de, bueno, una energía que te permite mantener ese tema motivacional, atencional, concentrado en lo que querés, pero cuando hay problemas en hay fluctuaciones muy grandes en ese en esos circuitos, es que tenemos déficit atencional, no podemos Ujú. concentrar, ¿no? Eh, y hay ciertas drogas, como el metilfenidato, que es una droga que se da mucho para déficit de trastorno de atención, que un poco genera un equilibrio en ese sistema. Ahora, ¿por qué se pueden generar desequilibrios? Hay mil razones, muchos tienen que ver con genética también. De hecho, hay un componente grande de la Mm. genética del TDAH. Pero hasta donde tengo entendido, tampoco se tiene muy bien clara por qué es que ocurre. ¿Se puede entrenar? Yo creo que sí, que se puede entrenar, que hay una base, pero después con crianza, con esfuerzo, con educación, lo puedes entrenar y lográs mantener más constancia en esos sistemas. ¿Sí? Ujú. ¿Qué correlación hay con la respiración? Específicamente, o sea, al principio de la entrevista mencionabas un poco de que eh, cuando estás en estos procesos de ansiedad, deshaciendo malos hábitos, una de las técnicas que utilizabas es un poco quizás meditación, respiración. ¿Qué correlación hay con el cerebro? O sea, ¿qué es lo que, si causa algún efecto, no causa?
O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí con la respiración? Sí, no, hay efectos que yo no los conozco, sí, no sé. Ujú, Me lo tenés justo estaba escuchando una neurocientífica que hablaba de eso, cómo la respiración activa una glándula y que producía, no me acuerdo qué, pero sí, yo no lo conozco. ujú. No. Probablemente tenga que ver con esto de bajar los niveles de cortisol, ¿no? De adrenalina, pero no estoy seguro bien por qué. No sé. Ok, ya para ir cerrando, pues una de las tendencias que hay es el tema de Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk. Sí. ¿Qué tanto sabes de esto? ¿Es algo que sabes qué impacto puede tener el cerebro? Sí, no, es para mí, de todo lo que es Elon Musk, es lo más que no va para ningún lado. Ujú, En esto Argentina tiene un papel relativamente importante en esos desarrollos porque la primera persona que publicó un artículo científico y por lo tanto lo entrevistó a la CNN, Fox, BBC, fue un argentino, Rodrigo Quiroga, que trabajando en Inglaterra demostró por primera vez que había neuronas que codificaban conceptos únicos, con pacientes que estaban por ser operados, con epilepsia, entonces tenían electrodos en la cabeza, y él logró demostrar con unas técnicas matemáticas que él desarrolló que había una neurona en un paciente en particular, este fue el primer paciente que se observó esto, que había una neurona que se activaba siempre que ese paciente pensaba en Jennifer Aniston. O si veía un estímulo relacionado a Jennifer Aniston. Por eso hay un chiste un poco gracioso de la neurona de Jennifer Aniston. Que ese paciente hay una neurona que si veía una foto de Jennifer Aniston, o si escuchaba la canción de Friends, o si escuchaba la voz de Jennifer Aniston, ujú, entonces esa neurona se activaba, como si esa neurona codificara un concepto único. Entonces, eso fue todo el final del enorme programa de investigación que empezó en la década del 60 y 70, cuando unos investigadores, Javier y Wiesel, que después ganaron el premio Nobel en el 82, empezaron a ver en cerebros de gatos cómo funciona el sistema visual. El sistema visual funciona abstrayendo cada vez más que vas avanzando en capas diferentes conceptos. Por ejemplo, la capa de abajo de todo, el nervio óptico, toda la información que lleva, entra por los ojos, va a través del nervio óptico a la parte de atrás del cerebro y en una primera capa se van activando neuronas de acuerdo a si llega luz o no llega luz. Pero después en una capa de arriba lo que se ve es que hay una neurona que se activa, por ejemplo, solamente si en la capa de abajo hay una línea recta, y ujú. otra si hay una línea horizontal, y otra si hay un círculo. Y la capa de arriba se activa si ves que hay dos círculos y una liñita, por ejemplo. Entonces, como que a medida que vas subiendo en las capas del cerebro, parece haber neuronas que codifican conceptos más abstractos. Codifican en el sentido que se activan si ese concepto abstracto está o no está. De hecho, esto es lo que dio origen, lo que inspiró las primeras redes neuronales artificiales que dan origen a las inteligencias artificiales modernas. Se inspiraron en estos trabajos de Haber y Wissel, donde tenés muchas neuronas en capas. Bien, cuando vieron esto, una pregunta que surgió es, ¿será que existe al final de esta cascada de capas una neurona que se activa así, solo si yo veo a mi abuela? Entonces llamó el programa de investigación sobre The Grandmother Cell, como queriendo descubrir si había realmente una codificación de las abstracciones a nivel neuronal, que había una neurona que codificaba un concepto abstracto como mi abuela. Cuando Río Quiroga en el 2006 publica este artículo, muy citado, donde demuestra que sí, que existe una neurona que codifica a Jennifer Aniston, entonces abrió una enorme ventana de investigación donde la idea era, bueno, entonces ponemos electrodos en el cerebro y de acuerdo a qué neuronas se activan, podemos saber qué está pensando la persona. Y hacemos neural decoding, decodificación neuronal. Veo el patrón de actividad y en base a eso decodifico lo que estás pensando, lo que estás mirando, lo que estás sintiendo. Eso es lo que está tratando de hacer Elon Musk. Pero, como habrás visto, hace años, cuando lanzó Neuralink fue hace 4 o 5 años por lo menos, ¿cuánto se lanzó Neuralink? Ujú. Y lo tuvo enormes líos con los monos que se le armó el lío con los grupos de derechos de defensa de los animales, y no ha mostrado nada demasiado más que estos, para aplicaciones médicas, personas parapléjicas, por ejemplo, capaz que les va a servir. Para jugar al ajedrez, por ejemplo, sin tener que mover las manos, con los pensamientos, decodificando los pensamientos. Pero para personas como nosotros no va a pasar que nos instale un chip en el cerebro y podamos aprender cosas rápidamente. Eso no va a pasar, hay que descartarlo. Ni en las próximas 10, ni en los próximos 20, ni en los próximos 100 años. No va a Ujú. pasar. No. Por cómo funciona el cerebro, no te van a hacer un download como en Matrix. Te da un download y aprendes al karate. Pero aparte el karate depende de músculo y de cosas que no tienen que ver con el cerebro. Entonces es medio absurdo pensar que se aprende karate solo con el cerebro y no con el cuerpo, ¿no? O cualquier cosa que se aprende, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Elon Musk, Neuralink, va a funcionar y va a ser útil para personas con ciertas enfermedades o con ciertas discapacidades. Para el grosso de nosotros no va a ser para nada. O sea, para aprender, desaprender, no. No, para nada, pero ni de cerca, pero ni de Mm. cerca. Te puedo apostar lo que quieras. Hacemos una apuesta, ni en 10 años no vamos a encontrar de nuevo. Te decía Marcelo, que te dije, Mm. no va a pasar. De hecho, ni para aprender ni para desaprender nada.
No va a pasar que vas a aprender a desaprender con un chip en el cerebro, eso no va a pasar. Bueno, en un par de años lo Total, vemos. total. No, no, yo es más, te doy el beneficio de la duda, te digo en 10 años. Yo te apuesto a que en 10 años nos Ujú, vamos a volver a encontrar, Marcelo, y vas a ver que nadie en toda la humanidad aprendió a desaprender algo con un chip en el cerebro. ujú. Sí, es algo bien futurista, ¿no? O sea, ver que Sí. quizás, ojalá Todo pueda lo que seamos con pasar. el cerebro nos dice que eso no va a pasar. Mm, Ah, ya sé lo que te iba a decir, me estaba olvidando. No, que hay otro tema del que no hablan, que es que no hay materiales que puedan vivir mucho tiempo en el cerebro. Y por lo tanto, cada pocos, 1 o 2 meses tienen que cambiar eso, el chip. Y eso no lo dicen cuando lo anuncian. mm, Y eso es peligroso, andar con un chip, ¿sabes lo que tiene mejor en la cabeza y te está cambiando todo el tiempo el chip? Entonces, hay claro. muchas cuestiones prácticas por las cuales no va a funcionar. Esa es la que te dije ahora, es la de menos, pero es un tema que no está para nada resuelto y no han hecho ninguna. O sea, cuando empezó con eso, ya como yo soy amigo, compañero de Ujú, Rodrigo Can Quiroga, él ya me lo había dicho. Me dijo, mira, a mí esto me parece antiético porque no lo dicen, pero no hay materiales, hace décadas que buscamos materiales para hacer esto y no hay materiales que duren en el cerebro. mm, Y todavía no hay, si hubiera habido algún avance significativo, nos hubiéramos enterado porque es un avance muy importante. Y nunca publicaron nada. Entonces no hay avances significativos en ese sentido, en términos de materiales, de la ciencia de los materiales. Y además, todo lo que sabemos sobre el cerebro nos lleva a pensar que no va a pasar que vas a aprender eso, aprender con un chip. mm. Buenísimo, Andrés. Estamos llegando al final de la entrevista, pero te quiero hacer la última pregunta que hacemos a todo invitado. Dale. Asumamos que todo tu contenido que está allá afuera desaparece, pero Mm, tienes un último mensaje. ¿Cuál sí. sería ese mensaje? Sean buenas personas. Hace poco comentaba con un amigo que había visto una entrevista con un gran deportista que le preguntaron, ¿cómo querés ser recordado? Y él dijo, como el mejor. Y a poco tiempo vi una entrevista donde preguntaron a Messi, ¿cómo querés ser recordado? Y Messi respondió, como una buena persona. Entonces mi respuesta es eso, sean como Messi, sean buenas personas. Mm, Creo que es lo más importante de la vida, ser una buena persona. buenísimo. ¿Dónde pueden las personas saber más acerca de ti? En mis redes sociales, Andrés Riesnik, Rieznik, Riesnik, Andrés, y ahí van a ver, tengo en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, ahí van a ver todas mis actividades. Buenísimo. Listo, Andrés. Te quedo muy agradecido. Bueno, eso, Marcelo.